Hoy nos visita en este estudio de Canal Sur Radio, aquí en la provincia de Granada, en la delegación de la Radio Televisión Pública Andaluza, el alcalde de Granada, Luis Salvador, al que ya damos la bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo. Evidentemente, el tiempo de pandemia que nos incumbe a todos y que monopoliza toda la actualidad, pues hace que tenga que preguntarle en primer lugar por esa emergencia social que usted ve en la ciudad. ¿Cuáles son las prioridades que ahora tiene el ayuntamiento en esa atención a las personas que sufren la pandemia? Bueno, yo creo que tenemos que atenderlo en todos los frentes. Primero hay una causa común de todos, que es el tema de dar la respuesta a la crisis sanitaria y, por tanto, seguir todas las directrices que se van marcando y hacer cumplir todas las normativas y sensibilizar a la sociedad para que mantengamos las medidas de autoprotección como la mejor forma de no tener problemas. Por otra parte, me preocupa muchísimo y yo creo que debe de preocuparnos a todos la actividad económica, el ver la enorme caída que está habiendo, el ver cómo precisamente el que la población tenga miedo y nos retraiga, pues evita que se haga un consumo natural de las cosas, que la gente vaya a su comercio de barrio, que la gente vaya a consumir, o sea, que hagas la actividad que hacías normalmente. Eso está haciendo que muchas personas tengan que cerrar las persianas, que haya puestos de trabajo que se puedan perder o se estén perdiendo y que generen una mayor zozobra social. Y luego, sobre todo, va a aumentar las desigualdades, va a hacer que haya personas que no tenían necesidad porque tenían trabajo, pues tengan necesidad de recibir prestaciones sociales y, por tanto, incrementar un gasto improductivo para poder dar cobertura al conjunto de la población. Por tanto, en este sentido, yo creo que es fundamental el dar un pasito adelante con respecto a la actividad económica. Lo comento muchas veces, o sea, hay que tener muchas precauciones y hay que tenerle, digamos, al COVID, el respeto de una enfermedad que sabemos que es contagiosa, que puede tener unos efectos, pero no hay que tener el miedo y el terror que se está sembrando y que se está teniendo, porque eso cambia el comportamiento social de toda la comunidad y eso lo que va a hacer es generar otros males indirectos o ya muy directos, muy importantes, como estamos viendo con la concentración que hubo ayer de hosteleros y de personas de negocios de noche, o sea, que donde están en juego 15.000 puestos de trabajo. Por tanto, se pueden vivir muchísimos dramas sociales a corto o medio plazo, a poco que como sociedad no demos un pasito adelante, no nos arruguemos y en este momento más que nunca, o sea, todo el que tenga un sueldo garantizado ayude a consumir, ayude a comprarse aquello que no sabía si hacerlo o no y lo haga por los cauces y los medios tradicionales que lo ha hecho toda la vida. Le iba a preguntar precisamente por esa manifestación de ayer de los hosteleros, uno de los colectivos que ha pedido que también pues se le rebajen impuestos municipales para aguantar la situación que están viviendo tan crítica, entre otros colectivos, porque hay otros muchos que también pues han reclamado de las administraciones una ayuda. Sí, es normal. O sea, por una parte, nosotros como ayuntamiento, y no es poner ninguna excusa, tenemos una caída de ingresos brutal, eso lo sabe todo el mundo. La caída de ingresos, o sea, en los ayuntamientos es tremenda. El agujero que nos genera el transporte público es de muchos millones de euros y, por tanto, tenemos una situación muy complicada porque luego los ciudadanos nos exigen, como es lógico, que prestemos los servicios que tiene que prestar siempre un ayuntamiento. O sea, quieren que la ciudad esté limpia, que todo funcione correctamente en todos los niveles y que incluso mantener un capítulo 1 de gasto de personal, pues muy importante. Por tanto, mantener la ciudad entera, o sea, tiene su coste y hay que hacerlo. Y además con una caída de ingresos. Pero entiendo plenamente esas reivindicaciones, pero para poderlas satisfacer, o sea, lo hemos dicho muchas veces y todo el mundo sabe que estoy reivindicando esto a nivel nacional desde el principio de la pandemia. Hacen falta fondos directos del Estado que den liquidez a los ayuntamientos. El propio Estado ha conseguido de un fondo de 700.000 millones en Europa, 140.000 millones para España. 16.000 van para las comunidades autónomas, que por cierto, Andalucía, en vez de darle en proporción al 20% de la población que tenemos, o el 21%, nos están dando dinero por el 10% de la población, lo cual es absolutamente algo denigrante. Y luego después al municipalismo nos están inyectando los 5.000 millones de euros que tenían que haber inyectado ya y también el fondo de transporte, que es algo, hoy hemos tenido junta de portavoces también de la FEN y reivindicamos el que se abra la negociación inmediata con la ministra y que se atienda a estas necesidades, porque solamente si recibimos liquidez podremos satisfacer a su vez las reivindicaciones y las demandas justas que nos están haciendo muchos colectivos que en este momento necesitan descargarles de impuestos para intentar aligerar su carga. Cuando se vieron los momentos más duros de la pandemia la pasada primavera, el ayuntamiento recurrió a esas instalaciones propias para incluso acoger a personas indigentes, como los propios Palacios de Deportes y demás, y otros pabellones. ¿Se plantea el ayuntamiento ya un plan si la pandemia evoluciona a una situación parecida a la del mes de abril o de marzo? Bueno, en primer lugar, lo que sucedió la vez anterior es que había un estado de alarma.
Y al estar decretado un estado de alarma, no había nadie que pudiera estar en la calle, porque todo el mundo tenía que estar confinado en casa. Entonces, si no llega ese grado de confinamiento, de que todo el mundo tenga que estar en casa, estamos hablando entonces de una situación diferente. Nosotros, por una parte, a todas las personas sin hogar que pasaron por ese dispositivo del Palacio de Congresos, o sea, que fueron, me parece que son unas 340, 350 personas, al 96% le encontramos acomodo, o sea, desde los servicios sociales y en contacto con todas las asociaciones. Estamos trabajando para ver la posibilidad de crear un albergue más grande, definitivo. O sea, pero eso es una cosa. Y otra cosa distinta es el dar respuesta a esta crisis. Y repito, no se ve en el horizonte que vayamos a estar confinados con un estado de alarma como estuvimos. Entre otras cosas, vuelvo a repetir, porque es que como se vuelva a parar el motor de la economía, el drama social va a ser tremendo y el drama económico y de desigualdad y de pobreza va a ser impresionante. Por tanto, entonces, yo creo que en este momento tenemos que sopesarlo todo y trabajar con mucha inteligencia, hacerlo muy bien, tomar todas las medidas de seguridad necesarias, pero repito, o sea, no podemos en este momento hundir definitivamente la economía porque entonces los dramas los estamos empezando a ver ya. Pues imagínese que se acaban un día los ERTES, que no hay trabajadores que estén cobrando ERTES, que no hay ingreso mínimo vital, que por cierto todavía no lo está cobrando prácticamente nadie, o sea, que no hay empleo y que la gente está, o sea, la situación que se puede vivir es absolutamente dramática y sobre todo puede hundir economías completas, ¿no? Hay muchos sectores sociales, asociaciones y colectivos que usted habrá tratado, por supuesto, en este mandato, que también han demandado en relación a esas personas que no tienen hogar, esa posibilidad de que exista un albergue, como usted comentaba anteriormente, más grande. Se hablaba de ese hogar de Fray Leopoldo, no sé si hay alguna novedad. Bueno, eso se está trabajando en un estudio, pues, repito, para dar solución, pero en este momento tenemos 1000 problemas que dar respuesta inmediata. Ese es un tema que se está trabajando, pero no es el tema que tiene obsesionado completamente al ayuntamiento en un momento como el actual, donde hay 1000 temas de actualidad que afectan a la ciudad de Granada, como por ejemplo el continuar también con un proyecto pujante para que Granada aproveche sus oportunidades. Y para eso nos hace falta, por poner un ejemplo, pues que el gobierno vuelva a activar nuevamente todas las conexiones de AVE que teníamos antes del estado de alarma. Porque es inconcebible que ahora que tenemos AVE no tengamos AVEs, o sea, que solamente tengamos una conexión diaria, cuando Málaga tiene 6 conexiones ida y vuelta, tiene Sevilla 9 conexiones ida y vuelta y Córdoba 17 de ida y 15 de vuelta. Y Granada solamente una. Por tanto, nos están poniendo también un freno de mano importante a nuestra economía, porque es fundamental disponer de buenas comunicaciones, lo hemos peleado siempre, y ahora que se supone que las tenemos, el gobierno otra vez también nos las vuelve a quitar y curiosamente solamente a Granada. Por cierto, una ciudad que ha mantenido toda la programación cultural en verano, los grandes festivales, con 21.000 espectadores en el Festival Internacional de Música y Danza en vivo, con más de 5.000 espectadores en Milnov, o sea, con el Festival de la Guitarra, Noches de Lorca en el Generalife, Granada Festival, Gravite, o sea, Granada Sound, todos festivales y sin embargo Granada durante todo el verano, en estos 2 meses que ya están prácticamente terminando, agosto-septiembre, ha estado muy por debajo de los casos que han tenido otra serie de provincias limítrofes en este momento alrededor nuestro, y cuando Andalucía cuenta con 140 casos por cada 100.000 habitantes, la media española está en 280 por cada 100.000 habitantes, y por poner un ejemplo ahora que está hablándose mucho, desgraciadamente, de Madrid, está por encima de los 620 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, ¿por qué digo esto? Porque se ha demostrado que si se hace actividad económica, si se hace actividad cultural, si se hacen actividades, pero se hacen con las medidas de seguridad necesarias, pues entonces no tiene por qué haber casos de contagio y casos de COVID. Esos casos vienen cuando hay descontrol, cuando nos relajamos, cuando hay excesiva efusividad, y lo dice una persona totalmente afectiva como yo, pero descontrolado, y entonces de repente vemos que en un hecho concreto, en un sitio, pues surgen 20 o 30 o 40 casos en ese sitio. Y sin embargo tenemos una programación cultural grandísima y no surge ningún caso derivado de eso. O por poner un ejemplo, cuando clausuramos la escuela de verano con 200 niños en la zona norte de Almanjayar, ningún niño, ningún monitor, ningún profesor tuvo COVID. Y ahora, sin embargo, estamos hablando de la vuelta al colegio, donde se han adoptado todas las medidas de seguridad necesarias, con alguna gente también intentando crear alarma social. Por tanto, cada cosa en su sitio. Está claro que Granada, por esos datos, es una ciudad bastante segura en cuanto a la efectividad de la pandemia, podemos decir. Yo creo que en relación a la respuesta que se está dando, en cualquier momento podemos tener un aumento de casos. Ahora, por poner un ejemplo, vamos a tener ya
53.000 estudiantes, de los cuales un 7% vienen del extranjero. O sea, hay un porcentaje importante también que vienen de fuera de Granada. Pues evidentemente eso es un elemento que hay que en este momento también controlar, porque al final nosotros sabemos lo que se está haciendo conforme lo estás controlando en tu ciudad, pero las personas que vienen pues también tienes que hacer que se hagan protocolos, ir funcionando y ver cómo va. O sea, es decir, en cualquier momento podemos tener un rebrote un poco más grande, evidentemente, pero eso no quita que durante estos 2 meses, donde hay un hecho incuestionable, es toda la actividad que se ha desarrollado, y el resultado de estos 2 meses ha sido prácticamente cero COVID vinculado a esas actividades. Por tanto, a partir de ahora podrá pasar lo que quiera, pero ya no se podrá decir nunca que es que estaba vinculado a una actividad concreta porque se ha demostrado este verano que no tiene por qué ser así. Aún así, acaba un verano en el que Granada ha tenido una imagen muy distinta de otros años, una ciudad bastante vacía de turistas para lo que ha sido. ¿Tienen ustedes algunos datos de lo que ha bajado esa pernoctación, por ejemplo, en la capital? Más que datos todavía de pernoctación que no tenemos, pero es que prácticamente nos darían ganas de llorar si los conociéramos. Lo que sí es cierto es que si una ciudad como la nuestra, que ha tenido el nivel de actividad que hemos tenido, y digamos una ciudad que habitualmente recibe 5,5 millones de turistas al año y que en este momento ha tenido un descenso grandísimo, o sea, en esa caída del turismo internacional, y ha habido algo de turismo nacional, pero evidentemente todavía no el suficiente, porque quiero recordar también que hasta hace no demasiadas semanas pues todavía no existía una movilidad interprovincias, ha existido temor también por parte de gente. Yo también muchas veces sé que esto que digo, cuando yo digo esto en un medio va en contra mía, pero yo creo que los medios de comunicación, tienen una labor muy importante también en este ámbito. Y esa labor importante también yo creo que tenemos que huir de cualquier alarma injustificada. Y yo veo muchísimas veces que, por ejemplo, cuando veo muchos datos positivos en relación a cómo se está gestionando la pandemia y a los resultados que está habiendo, por ejemplo, en Granada, no veo nunca que se publique somos la provincia de Andalucía con menos casos, estamos todo el verano muy por debajo de la media tal. O sea, no veo nunca que se den datos buenos y veo permanentemente el día del mes en el que estamos siendo los primeros negativamente. Y eso se está contando permanentemente. O si hay un caso en una escuela, no se cuenta el caso de la escuela y no que hay 20.000 casos que nos han producido dentro de una escuela. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos trabajando mucho tiempo para conseguir ser vistos como destinos seguros, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues el transporte público, hacerle un certificado a AENOR de seguridad. Y lo tiene hecho el Metropolitano, el Metro de Granada y los autobuses de Granada. Por tanto, eso es lo que nosotros podemos hacer. O sea, que haya certificados de calidad, que eso dice que se pasan todas las medidas y que una acreditación tan importante y tan exigente como esta, que se renueva cada 3 meses, nuestro transporte es seguro. Pues con un simple titular pues tirar por la borda todo lo que se lleva haciendo y sembrando para que todo esto funcione bien. Y sé que decir esto, y perdóname que te tutee y que lo diga en este medio, cada vez que he dicho una llamada a los medios, por favor, no intentemos, después he tenido una lectura de algunas declaraciones mías negativas que parecía que era yo el que estaba exagerando alguna situación. Alarmismo, ¿no? Es lo que dices. Sí, pero yo creo que estamos en un momento donde todos tenemos que exigirnos máxima responsabilidad social. Y yo le quiero pedir con mucho cariño a todos los medios de Granada, que cuidemos las noticias también positivas, que no siempre tenemos que dar la noticia negativa para demostrar que tenemos el dato antes que otro, y que todo eso también al final cuesta mucho trabajo combatirlo en la reputación de la ciudad, y cuando luego vemos los datos, pues al final son un reflejo de la percepción y de las sensaciones que tiene la opinión pública. Si la gente piensa que hay una ciudad que es peligrosa, que hay muchísimos casos, que pueden pasar de todo, pues evidentemente, pues eso todo el mundo es fácil deducir que hay una respuesta con retraimiento. Ojo, esto no significa echarle en absoluto la culpa a los medios, ni muchísimo menos. Al mensajero. No, al mensajero no. El mensajero puede dar 10 noticias. Si hay 9 buenas y una mala y das la mala, el mensajero decidió dar la mala. No es que la noticia sea la mala. Había 10, pero de las 10 yo elegí dar una y di la mala. Lo digo, por tanto, no es criticar al mensajero, pero quiero decir que todos tenemos nuestra parte alícuota de responsabilidad en esta crisis y también los medios. Viabilidad financiera del ayuntamiento, un tema capital en la política municipal. Usted ha sido una voz autorizada incluso dentro de su partido Ciudadanos con el tema de los remanentes. ¿Mantiene su postura con el gobierno? Sí, esta mañana hemos tenido junta de portavoces de la FEN y precisamente hemos vuelto a mantener la necesidad de incluir los 5.000 millones y el fondo de transporte.
Ayer nos reunimos 32 alcaldes de 13 formaciones políticas que exigimos al gobierno que una vez que cayó el decreto que presentaron porque era injusto y era un decreto que no se adecuaba precisamente a las necesidades y pretendía por una parte expropiar los remanentes de los ayuntamientos y dejar sin dinero y recursos a los ayuntamientos que no tenían remanentes. Por tanto, esa pelea la seguimos teniendo y creemos y entendemos que el gobierno tendrá que rectificar y actuar rápido porque el tiempo va pasando, las carencias y los problemas de liquidez de los ayuntamientos cada vez son más grandes, las demandas, como se está demostrando, de los ciudadanos cada vez son más altas y al final no cabe todo y por tanto necesitamos esa inyección económica y ahí estamos a la cabeza de esta reivindicación hasta que lo consigamos. Una buena noticia fue ese acuerdo entre los tres grandes partidos del Ayuntamiento, Ciudadanos, Partido Popular y PSOE, para por fin aprobar un presupuesto. Años llevaba el Ayuntamiento sin tener un presupuesto consolidado. Pues desde 2015, y quiero recordar que cuando dije desde el principio que habría presupuesto, había mucha gente que miraba para otro lado o decían que no lo iba a haber. Cuando antes del estado de alarma convocamos las comisiones para el presupuesto, había gente que decía que no iba a haber presupuesto, incluso muchos grupos. Yo dije siempre que los ciudadanos tuvieran tranquilidad, que iba a haber presupuesto, que después de no tenerlo desde 2015 nadie se iba a poder negar a un presupuesto con un partido que lo pusiera, un equipo de gobierno, perdón, que lo pusiera encima de la mesa, como ha sido este, porque antes no hubo presupuesto porque nadie puso un presupuesto sobre el que debatir, a los grupos municipales. Por tanto, a partir de ahí cerramos un acuerdo, habíamos abierto todas las vías, estábamos avanzando por cada una de ellas y se terminó de concretar con uno de los partidos y se cerró el acuerdo que ha permitido ya que por fin Granada pues tenga ese reloj en hora y tengamos presupuestos. En esa, trabajo de equipo que hay entre el Partido Popular y Ciudadanos, ese acuerdo de gobierno, ¿usted teme algún cambio con los cambios que ha habido precisamente a su vez en la dirección provincial del Partido Popular? No, ninguno. En primer lugar porque tanto Ciudadanos como el Partido Popular y Ciudadanos estamos obligados a entendernos y además lo hacemos con buen entendimiento. El gobierno de la Junta de Andalucía está funcionando de una manera ejemplar, donde todos son un mismo equipo de gobierno y nadie ve absolutamente ninguna fisura y todo el mundo está trabajando bien. En el Ayuntamiento de Granada todos somos también un equipo de gobierno único, independientemente que luego después se pueda dar cualquier lectura concreta sobre un aspecto concreto, sobre una declaración, pero globalmente todo el equipo de gobierno está funcionando bien. Hay un alcalde, hay un equipo de gobierno, hay un proyecto de ciudad importante que estamos compartiendo y, repito, estamos obligados a estar juntos y además lo hacemos de buen grado y yo creo que se están demostrando muchos resultados en muy poquito tiempo y teniendo en cuenta que llevamos ya prácticamente medio año también con el COVID, siendo algo que ha alterado la vida de todas las personas y estamos consiguiendo avanzar en los proyectos importantes de ciudad a la vez que se está dando una respuesta adecuada, la que podemos desde el Ayuntamiento a esta crisis. Hasta 2023 se ve usted siendo el alcalde, no habría alternancia. ¿Usted hasta cuándo ve a Juanma Moreno siendo presidente de la Junta? No lo sé, no soy adivino. No, pues por eso, yo tampoco soy adivino, pero el acuerdo es un acuerdo para todo el mandato y a partir de ahí, eso no me preocupa más allá del día a día. Movilidad, un tema capital en la provincia y sobre todo en la ciudad. Se anunció en el mes de julio una zona de bajas emisiones para reducir la tremenda contaminación que padece la ciudad. Con esas 30 puertas de entrada se están petronizando calles de una manera mixta, que no es todavía absoluta, pero con medidas concretas, cómo se convence al ciudadano para que use el transporte público y si ustedes van a tener que tomar la medida drástica de restringir el paso de vehículos privados al centro, por lo menos, o a zonas muy contaminadas de la ciudad. Bueno, en primer lugar, para atender, somos la tercera ciudad más contaminada de España, eso lo sabe todo el mundo. También tenemos una alta contaminación acústica y lumínica, son otras de las realidades, y se tiene que trabajar de una manera absolutamente integral, y cada uno tenemos algo que aportar. Por poner varios ejemplos, es muy importante que se termine lo que ya está previsto para final de año, la segunda circunvalación, que también ha durado muchísimo tiempo en terminarse una infraestructura que se tenía que haber inaugurado hace ya muchos años, pero esa segunda circunvalación va a alejar muchos vehículos de lo que es la circunvalación de Granada, que hasta 150.000 era el tránsito diario de esa vía. Por tanto, rebajarán parte de la contaminación. El hecho de dentro de nada ya se va a poner en marcha el estudio, y se van a poner en marcha también los pasos para empezar a tener nuevas líneas de metro, que comuniquen el área metropolitana con la ciudad. Eso también restringirá la llegada de vehículos y hará un medio de transporte muchísimo más sostenible. Estamos con el anillo verde, que firmamos el MOU, la declaración de intenciones a final de julio, y firmaremos seguramente en breve, el convenio.
Eso va a dar a Granada un anillo de en torno a 100.000 árboles y con parques periurbanos, y estamos ya con todo el trabajo previo para poder ir desarrollando ese proyecto. Eso rebajará también, digamos, todo lo que tiene que ver con el CO2 por las capturas, etcétera, etcétera. Y luego después tenemos que hacer parking disuasorios para que las personas que vienen del área metropolitana puedan dejar ahí sus vehículos. Se han puesto ya en marcha algunos, se van a poner en marcha más. Se están abaratando tarifas también de algunos de esos parking para que sea muy competitivo y se pueda hacer. Y luego hace falta conectarlo con un buen servicio de transporte público, por tanto que haya intercambiadores de transporte, que también se está trabajando. A partir de ahí nos interesa tener un buen transporte que sea menos contaminante. Ayer presentamos otros 11 autobuses más. Vamos a llegar ahora mismo en esta primera atacada a 39 autobuses híbridos, que por tanto van a ser todos ellos muchísimo menos contaminantes. Antes, cuando se traía un autobús nuevo, entre comillas, a Granada, lo que decíamos al día siguiente cuando lo descubríamos es que era un autobús que tenía 20 o 25 años, que venía de no sé qué ciudad, que lo habían quitado y nos lo habían colocado a nosotros. Ahora los autobuses que están viniendo son última generación, son híbridos, no contaminantes y absolutamente nuevos. O sea, 12 millones de euros de inversión en ese tipo de vehículos. Y al mismo tiempo estamos intentando fomentar también nuevas formas de movilidad que están en la sociedad. O sea, los vehículos de movilidad personal, el tema de las bicicletas. O sea, eso es algo que ya va estando y que vamos intentando potenciarlo con ciclocarriles. Y al mismo tiempo también es verdad que tenemos una serie de carriles que son provisionales y que tendremos que tomar decisiones definitivas, que puedan ser mantener una parte de ellos, mantenerlos todos, o hacer carriles, o sea, ciclocarriles, que al final puedan confluir por esos carriles coches y vehículos, todo tipo de vehículos a 30 por hora, y por tanto sabiendo que tienes que tener un respeto y un cuidado para que todo el mundo pueda fluir, y el resto de carriles a su velocidad. Pero quiero decir, somos un ayuntamiento que estamos tomando muchísimas medidas e intentando sobre todo concienciar también a los granadinos, preguntándoles qué Granada quieren y qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a esa rebaja también y ese mantenimiento de CO2 y mantenimiento del medio ambiente. Por eso la respuesta es muy amplia, muy variada, pero estamos actuando desde todos los frentes. De momento restricciones no habría a determinadas calles como se ha hecho en otras ciudades. Bueno, es que yo creo, sí, con todo lo que he contado, que son muchísimas medidas muy, muy potentes, también evidentemente afrontar la peatonalización de algunas calles, el ir haciéndolo de una manera también gradual, y a partir de ahí ir tomando medidas. También hay que entender una cosa: Granada es Granada y el área metropolitana, y la mitad de vehículos que vienen del área metropolitana, pero también esos vehículos, lo que hay que intentar es que vengan con menos coches y que vengan por otras vías, o que puedan dejar los coches y puedan conectarse con el transporte público, pero nos hacen falta esas personas también para los comercios, para la actividad económica y para, digamos, lo que inyectan económicamente en nuestra ciudad. Por tanto, no podemos prescindir bajo ningún concepto de las personas que vienen a Granada. Lo que tenemos que intentar es facilitar que lo puedan hacer de otra manera, que sea más cómodo para ellos y al mismo tiempo menos contaminante para todos. Luis Salvador, alcalde de Granada, gracias por estar en la Radio Pública de Andalucía. Un privilegio siempre el poder estar con vosotros. Gracias.